Aplausos para estos dos partidos, o mejor dicho, para estos dos partidazos. ¿Qué nos vamos a hablar acerca de los dos últimos partidos del Mundial de Clubes? Como ustedes saben, estoy cubriendo todo el Mundial de Clubes. De hecho, hoy temprano le subí este video donde hablaba del 10-0 del Bayern Múnich y del 4-0 del PSG. Ahora me toca cubrir dos partidos que me han encantado. Un Palmeiras contra Porto, que quedó 0-0, pero que fue un partidazo, y un Botafogo contra Seattle Sounders, que quedó 2-1 para el Botafogo, pero que también fue un partidazo. Sinceramente, el Botafogo contra Seattle Sounders me sorprendió muchísimo. Yo pensé que el Botafogo iba a pasar por encima, que iba a ser bastante superior, y fue muy, pero que muy igualado. Y por otro lado, el Palmeiras Oporto era uno de los partidos que más ganas tenía de ver en la fase de grupos. Y sinceramente, no me decepcionó. ¿Por qué tenía tantas ganas de ver? Porque quería ver el choque de UEFA con Mebol y poder, digamos, tener en cuenta o poder ya saber cuál es el nivel real, por así decirlo, que tiene hoy en día la Conmebol. Porque para mí medirlos en los campeones intercontinentales de los últimos años es ilógico, porque va el campeón de Champions y normalmente siempre es un paseo. Además que por calendario también a los de Conmebol no le viene muy bien, porque son días después de haber ganado una final de Libertadores, por lo cual todo el mundo va a estar resaqueado, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, como dije, contra el campeón de la Champions no tienes que hacer. El Palmeiras, hoy, que para mí es el máximo representante de Conmebol, porque para mí es el que más nivel tiene, se enfrenta al PSG y se va bailado. Esto lo tengo seguro. Pero con este Mundial de Clubes me da la oportunidad de que si se dan los cruces, saber cuál es el verdadero nivel de Conmebol. Y hoy me lo demostraron. ¿Podía el Palmeiras enfrentarse a un Porto, que es obviamente un equipo de segunda o tercera categoría en Europa hoy en día? Sí, sí puede. Quedó 0-0, pero fue superior el Palmeiras. Fue bastante superior el Palmeiras y de hecho para mí debió haber ganado el partido. Hubiera sido lo más, eh, digamos, lógico o mejor dicho, lo que se merecía, por así decirlo, el equipo brasileño. No se pudo, no se dio, no hay problema, pero a mí me demostró varias cosas. Número uno, que no se achicó, que salió a jugarle de tú a tú, que yo también tenía ese miedo. Sabemos que el Palmeiras es un equipo que sale a jugar, que sale a buscar el partido, y tenía miedo que si se enfrentaba a un brasileño, o mejor dicho, si se enfrentaba a un europeo, se fuera para atrás y se terminara encerrando. Para nada. El Palmeiras propuso, hubo momentos donde tuvo que recularse un poquito más, pero cuando se reculaba y agarraba el balón, agárrate porque salían muy rápido. Con Esteban, con Mauricio y con Víctor Roque lo hacían estupendo. De hecho, hay una jugada de Richard Ríos que le mete un pase, si no me equivoco, a Esteban, que es buenísima, que el defensor del Porto termina cruzando para poder salvar de, no sabemos si iba a ser un gol o no, pero sí de una oportunidad muchísimo más clara de lo que al final terminó siendo. Sinceramente, repito y recalco, un partidazo, a mí me encantó. Ahora vamos a hablar acerca de los momentos más importantes y de los jugadores, pero vi esto y dije, ok, el Palmeiras está para jugarle al Porto y poder competirle. El Palmeiras está para poder enfrentarse a un Borussia Dortmund y tal vez poder competirle y ganarle en este estilo de partidos. ¿Por qué no también un Benfica? Y de ahí ya creo yo que sería como que el tope. Lo demás sería tal vez soñar en grande, como quien dice. Pero sinceramente me sorprendió bastante y sobre todo también me sorprendió por el tema físico. Yo cuando empecé a ver el partido y vi que el Palmeiras salió a presionar, salió a buscar el partido, salió a robar balones, salió a intentarlo, dije, ok, esto me gusta, pero me gusta, me intriga saber qué va a pasar al minuto 70, al minuto 75, al minuto 80. El Palmeiras va a seguir así, va a seguir estando con el balón, va a seguir intentándolo, o se va a caer físicamente y el Oporto va a ser un vendaval. Nada que ver. El Palmeiras aguantó, el Palmeiras de hecho propuso o fue el que más propuso cerca del final del partido y el Palmeiras se pudo haber ido ganando el partido. Y eso es algo que personalmente me ha encantado. Y nos vamos a la estadística pura y dura. El Palmeiras remató 17 veces, de las cuales 5 fueron al arco, y el Oporto remató 11 veces, de las cuales 3 fueron al arco. En posición fue bastante igualado, pero el Palmeiras tuvo un 55 y el Porto tuvo un 45, pero la verdad es que cuando hablamos de ocasiones claras, el Palmeiras nos pasa por encima, teniendo la ocasión más clara del partido en un desborde de Víctor Roque por el lado izquierdo, que lo hace de maravilla, centrando el balón. Una mala conexión, un mal entendimiento entre Richard Ríos y Estebao, que terminan chocando sin ninguno dando al balón, porque era gol cantado, estaban bajo el arco sin arquero. Se terminan chocando debido a que Estebao intenta ir por el balón por la derecha y no ve que Richard Ríos entraba solo.
se chocan, el balón pasa, Richard Ríos la vuelve a agarrar después de un remate de un compañero que termina dando en el arquero, la vuelve a intentar a dar, Richard Ríos la agarra, la pisa, y vuelve a intentar patear y la saca un defensor de Porto. Fue un momento agónico, fue un momento escandaloso que yo dije, ¿cómo carajos no entró la pelotita? Más adelante, como les dije también, el Palmeiras tuvo una de Estevao que uno de Loporto termina cruzándose justo el momento en el cual remata. Estevao también tuvo una al inicio que remata bastante a gusto, pero se la da un poquito abierto. Por ahí tuve un tiro libre que también pasó cerca. Un cabezazo también que termina cabeceando uno de Loporto que termina salvándole. Y así sucesivamente. El Palmeiras, repito, recalco, fue bastante más que el Porto. Y vamos a ver las formaciones antes de acabar con esta opinión de este partido. Ambos equipos fueron con un 3-5-2 en la formación y el Palmeiras fue con Weberton en el arco que respondió en los momentos importantes. Sinceramente no me disgustó Weberton. Glay, Gómez y Murillo como defensas que también estuvieron bastante bien. Piquerés y Anderson como carrileros. Richard Ríos que fue de los mejores del campo. Moreno que también hizo un gran trabajo en el medio campo. Un poquito más arriba Estevao y Mauricio. Sinceramente me esperaba más de Estevao, lo voy a decir, es el crack, por así decirlo, de Palmeiras y siento yo que no brilló en este partido. Y de nuevo fue Víctor Roque, que creo que en el primer tiempo lo hizo bien, pero también creo que se terminó apagando y, y sinceramente, Abel Ferreira, que es el DT del Palmeiras, creo yo que se demoró en sacarlo. A Víctor Roque lo saca, le voy a decir exacto el minuto en cual lo saca. Lo saca al minuto 77 y tal vez estaba para salir junto con Estebao y tal el minuto 65, porque López, el que entra por Víctor Roque, lo hace de maravilla. Es otro estilo de 9, es un 9 más posicional, el que viene de Lanús, pero y Víctor Roque es más jugón, ¿no? Por su estatura y tal. Pero sinceramente creo que el partido le hubiera ido un poquito mejor al Palmeiras si Víctor Roque salía al 65 y tal, y no al 77, porque creo que ya no le daba tanto el físico al pobre chico, que, repito, recalco, lo hizo bastante, pero bastante bien. Por otro lado, el Porto fue con Ramos en el arco, no estuvo Costa debido a que está con problemas, digamos, musculares y tal, y sinceramente lo hizo muy bien Ramos. Respondió muy bien, tuvo un par de atajadas muy buenas. Si no hubiera estado Ramos en el arco, el Porto hoy se iba vencido 2-0 tranquilamente. Suplió muy bien el puesto de suplente y hizo que el Porto no extraña a Costa. Luego, como defensa, estuvo Fernández, Pedro y Marcano, que sinceramente en algunos momentos cuando el Palmeiras salía rápido con los chicos que tenía arriba, sufrieron un poco, pero fuera de eso no lo hicieron tampoco tan mal, porque las jugadas claras del Palmeiras no fueron unos contra los centrales que los superaran y tal, no fue más que todo una creación de juego en sí. Luego tuvieron a Mario y a Moura como carrileros, a Gabri Veiga que regresa de, de Arabia Saudita para volver a jugar en el fútbol europeo en el medio campo junto con Varela, Vieira por derecha, Rodrigo Mora, que ahorita vamos a hablar de él, por izquierda, y Samu Omorodion de 9. Samu me gustó mucho, sinceramente es un 9 que me gusta bastante, este, tiene, tiene físico, es muy grande y tal, y no es torpe con el balón, normalmente cuando son tan grandes y tal y tan altos, eh, tienden a ser más torpes con el balón y simplemente se dedican a hacer un 9 de área, un poste estacional que pivotea y tal. En este caso no, en este caso sí tiene calidad con el balón y sinceramente cada vez me gusta más cada vez que lo veo. Y por otro lado tuvimos a Rodrigo Mógala, juguetón de época, el más desequilibrante del todo el partido. Y si el Porto tuvo alguna chance fue porque este chico jugó. Si el Porto generaba ocasiones es porque este chico pisaba el balón. Y sinceramente me encantó. Me encantó. Es un chico que si el Porto hace un papel decente, puede ser, ponte hasta octavos o hasta cuartos, y este sigue con este nivel o va en mejora, se va a ir del Porto muy, muy rápido. A mí ya me consta que obviamente lo han estado siguiendo, de hecho creo que sonó incluso el Barça que lo estaba siguiendo, pero me ha encantado el chico, me ha encantado en el partido de hoy, por más de que el Porto no supo leer el partido, más que el Porto, mejor dicho, su entrenador, Martín Anselmini, y sinceramente el único que daba cara y tal era este chico, Rodrigo Mora. Si no, definitivamente el mejor, incluso diría que fue el mejor del partido junto con Richard Ríos por parte del Palmeiras. Pero bueno, en general ese ha sido el partido de Palmeiras Oporto.
Un partido que quedó 0-0 que para mí el Palmeiras mereció más, con jugadores interesantes como lo fueron Richard Ríos en el primer tiempo, Víctor Roque también y sobre todo Rodrigo, Rodrigo Mora. Y vamos a ver qué es capaz de hacer el Palmeiras en este Mundial de Clubes. Si pasa primero, seguramente se pueda llegar a enfrentar al Atlético Madrid, pero el haber empatado a cero con el Porto hace que tenga que meterle más goles al Ahly y al Inter de Miami que el Porto pueda meterles a ellos. Pero bueno, vamos a ver, si pasa el Palmeiras primero, ¿quién te dice que no se puedan llegar a cargar al Atlético de Madrid? Sería epiquísimo. Pero bueno, pasemos al segundo partido, o bueno, mejor dicho, al cuarto partido del día de hoy, al segundo partido de este video. Botafogo de Brasil contra Seattle Sanders de Estados Unidos. Partidazo. Partidazo. Sinceramente, el Botafogo me decepcionó. Me decepcionó. Creo que está muy mal el Botafogo. Se encontró con los goles. Es verdad que en el primer tiempo capitalizaba mejor sus oportunidades, pero si hay un equipo que me ha sorprendido bastante, este ha sido el Seattle Sanders. No apostaba nada por él, sentía que no tenía la capacidad para sorprenderme ni nada, pero amigo, ha sido un equipo sumamente bien trabajado, con sus limitaciones, porque obviamente no tienen mejor nombre por nombre que el Botafogo mismo, pero siendo un equipo trabajado, siendo un equipo que sacaba el balón, siendo un equipo que se atrevía, que incluso tenía una presión alta y tal, a mí me dejó loco. Y nos ofrecieron lo que ha sido el mejor partido hasta el día de hoy del Mundial de Clubes, donde un Botafogo se encuentra con dos goles en el primer tiempo, ambos muy similares, bueno, en el sentido de que son dos goles de cabeza, y a partir de ahí, toda del Seattle Sanders, toda del Seattle Sanders, como les dije, en el primer tiempo, el Botafogo tenía las oportunidades, por así decirlo, capitalizaba mejor las chances que lograba generar. Pero el Seattle Sanders se atrevía y eso es algo que me gustó. Y en el segundo tiempo, dio incluso un paso más hacia adelante, siendo más atrevido, tocando más el balón. Y si a eso le sumas que los cambios del Botafogo no salieron bien, tuviste a un Seattle Sanders que tranquilamente pudo haber empatado el partido y de hecho el Botafogo terminó pidiendo la hora, haciendo tiempo, haciendo desde que se lesionaba en algún momento. Pero bueno, así es el fútbol, terminó ganando el Botafogo, pero sinceramente el Seattle Sanders me ha sorprendido. Es una lástima que para estos dos equipos estén en un grupo donde está el PSG y el Atlético Madrid, que creo yo que no tienen oportunidad contra ellos. Pero si hubiera sido un grupo donde, imagínate, en vez del Atlético Madrid que estaba segundo, en vez del Atlético Madrid iba el Al Hilal de Arabia, hubiera sido espectacular porque se hubieran matado a ver quién entraba en el segundo puesto. Pero lamentablemente no ha podido ser así. Hablemos acerca de los goles. El primer gol, minuto 28, es toda de Arthur. Arthur, el extremo del Botafogo. Un extremo juguetón, un extremo inteligentísimo. ¿Por qué? Porque supo de inmediato que Toló, el lateral izquierdo del Seattle Sanders, era un chico que entraba dentro de la provocación y Arthur comenzó a joderlo. Desde el primer minuto que se dio cuenta de eso, lo jodía, lo jodía, lo jodía, hasta que llegó un momento que cerca del borde del área, eh, Arthur como que lo pechea y hace que Toló lo empuje, eso lo ve el árbitro y cobra falta. Una falta tontísima que incluso Toló termina llevándose una amarilla o cosa que hace que en el segundo tiempo tenga que salir. Y de hecho también esto fue para mí un acierto porque el que entró no lo hizo nada mal y no era tonto, no entraba en las peleas contra Arthur. Pero bueno, Toló picó, literalmente Arthur fue como un pescador que estaba esperando el momento perfecto ahí con la carnada y Toló picó y fue cazado. ¡Pum! Le metieron el gol gracias a la falta que consiguió Arthur, que obviamente terminó siendo un centro que se la ponen a la cabeza, nada más ni nada menos que Cuña y Cuña ¡viva! Golazo, tremendo. Sinceramente me fascinó el primer gol, por eso que les cuento detrás. Y el segundo gol al minuto 44, cerca de los minutos finales, luego de que Seattle Sanders comenzara a tener, luego de que Seattle Sanders tuvo algunas oportunidades claras, llegó gracias a un centro de Vitinho y a un cabezazo de Jesús que creo yo que el arquero de Seattle Sanders debió haber hecho bastante más. Ahí sí tengo que decir que me parece que hay un bajón en nivel.
Creo que los jugadores de campo se entiende bien, creo que los jugadores de campo están bien trabajados, creo que los jugadores de campo no desentonan, pero el arquero sí me ha dejado que desear por parte del Seattle Sanders. Por otro lado, como les dije, todo cambió en el segundo tiempo. Seattle Sanders dio un paso incluso más para adelante, se atrevió más, comenzaba a tener más el balón, ya no tenía miedo y al minuto 75 terminó cayéndole un gol. Un gol que es verdad que cae gracias a que se desvía el remate y obviamente esto hace que entre completamente sin oportunidad, que el arquero que ya estaba vencido pueda ir al balón, pero era un gol que lo merecía, porque el Seattle Sanders, repito y recalco, intentaba. Es verdad que en el segundo tiempo también el Seattle Sanders intentaba. Y por ahí en un momento el Botafogo robaba un balón y te creaba una contra que te creaba una oportunidad jodida. Esto es verdad. Porque obviamente a eso es a lo que te expones cuando te vas todo al ataque. Pero fue un partido muy divertido de ver. Un partido que se creaban ocasiones muy rápidamente, un partido de toma y daño, un partido de ida y vuelta. Y sinceramente, repito y recalco, el mejor partido de lo que va de Mundial de Clubes. A mí personalmente me ha fascinado. Así que nada, cerca de los minutos finales, el Botafogo terminó pidiendo la hora y terminó ganando el partido 2-1. Así que nada, por ahora la Conmebol viene completamente, digamos, invicta, empató el partido del Palmeiras, ganó el partido de Botafogo, pero bueno, vamos a ver si mañana Boca logra hacer la épica. Mañana soy más bostero que la puta madre. Y vamos a ver qué sucede con Boca contra Benfica. Así que nada, si te ha gustado, por favor, suscríbete, dale like. Y me gustaría que dejes acá abajo en los comentarios qué te está pareciendo a ti el Mundial de Clubes. A mí personalmente me encanta, sinceramente, me tiene ganado. Sí, obviamente hay partidos que están mejor que otros. Obviamente hay equipos que son mucho mejor que otros. Lo que tú quieras. Hoy hemos visto partidazos, por lo menos a mi parecer. Una goleada histórica contra un equipo que va a pasar a la historia por ser un equipo semi-amateur que jugó el Mundial de Clubes, eso lo tengo claro. Otro partido donde el PSG le metió 4 al Atlético de Madrid. Otro partido que fue con Mebol contra UEFA y fue un partidazo, por más que quedó 0-0. Y un Botafogo contra Seattle Sanders que sorprendió a todo el mundo. A mí me tienes ganado. Esto es un Mundial de Clubes. Así que nada, comparte el video con tus amigos, que eso me ayudaría muchísimo. Y nos vemos en una siguiente ocasión con otro videazo. Bye bye, mi gente.